enseguida. Telediario. Bajo supervisión de adultos. Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. Es tiempo de noticias. Muy buenas tardes, amigos y amigas de todo el país. Es un gusto acompañarles a través de las señales de Ecuador TV y Gamavisión en Telediario. Buenas tardes, Fabricio. Buenas tardes, Sofía. Amigos televidentes, gracias por estar en nuestra compañía. Vamos de inmediato a revisar las noticias destacadas al momento. Hoy termina oficialmente la vacancia de la Corte Constitucional con la posesión de los nuevos jueces. Este jueves se define el futuro político de la legisladora de Creo, Ana Galarza. Su bancada la respalda, aunque reconoce una falla administrativa. Ecuador emitió más de 1.900 visas de forma electrónica desde que se puso en vigencia este servicio. El 50% fueron solicitadas por ciudadanos venezolanos. En las noticias internacionales comenzó el traslado de las primeras toneladas de la ayuda humanitaria internacional para Venezuela. Serán 3 los puntos de acopio: en Colombia, Brasil y una isla del Caribe. Y en los deportes, Barcelona y Delfín dejarán listos hoy sus equipos titulares para los partidos de Copa Libertadores ante Defensor Sporting y Caracas, respectivamente. Arrancamos con las noticias. El jueves a las 11 horas están convocados los legisladores al Pleno de la Asamblea Nacional para tratar sobre los informes de la comisión que investigó las denuncias en contra de la asambleísta de Creo, Ana Galarza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas tardes. Les informamos desde la Asamblea Nacional que está lista la convocatoria. La presidenta de la primera función del Estado convocó al Pleno de la Asamblea Nacional para este jueves 7 de febrero para conocer y resolver sobre los informes de las denuncias en contra de la legisladora de Creo, Ana Galarza. Ya lo convocamos, me parece que está 11 de la mañana, sí. La bancada de Creo en rueda de prensa hizo público su respaldo a la legisladora por Tungurahua, quien es acusada de varias irregularidades por parte de uno de sus ex colaboradores. No existen causales para destitución. Se ha reconocido una falla administrativa. Aquí la legisladora acusada evitó referirse a las denuncias sobre supuesta compra de asambleístas y periodistas para propiciar su caída, tema que ha posicionado en varias entrevistas durante esta semana. Eso tiene que pronunciarse frente a las instancias y autoridades correspondientes. Es todo lo que voy a decir en referencia a ese tema, frente a las instancias y autoridades competentes. En la rueda de prensa estaba presente Omar Mayorga, asesor de Galarza. Su desvinculación no se concreta, según lo anunciado días atrás por la presidenta de la Asamblea, mientras se ejecuta el sumario administrativo. Una vez que tengamos nosotros todos los documentos ya legalizados y las pruebas, el Departamento de Talento Humano notificará el resultado del voto. En Alianza País advierten que los dos informes, tanto el de mayoría que sugiere una sanción administrativa, así como el de minoría que recomienda la destitución de Galarza, tienen inconsistencias, que no se han reunido aún para adoptar una decisión. Pese a esto, hay quienes señalan ya cuál sería su postura en el Pleno. En lo personal creo que la asambleísta Galarza debe tener una sanción. Y no podemos permitir ese tipo de acciones aquí dentro de la Asamblea Nacional. Yo no aceptaré presión de nadie para tomar mi decisión. Finalmente, el desenlace de este caso se conocerá en el Pleno el próximo jueves acá en la Asamblea Nacional. Hasta aquí nuestro informe, compañeros. Regresamos con ustedes con más. Muy buenas tardes. Gracias, Alexis. Muy buenas tardes. Y en el caso Odebrecht, la Fiscalía asegura que Alexis Mera no está excluido de investigaciones. Conozcamos los alcances de la trama de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno anterior. El rompecabezas de la trama de Odebrecht continúa tomando forma, con el testimonio de su ex vicepresidente para América Latina, Luis Mameri, ante la justicia brasileña. Su subordinado en Ecuador, José Concienciao Santos, tenía como interlocutor a Ricardo Rivera para poder llegar a Jorge Glass.
A esta lista se suma Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia de Rafael Correa. Según Mameri, para pagar los sobornos a Glass, las transferencias iban a Glory International vinculadas con Tomislav Topic, mientras que los depósitos a favor de Mera se hacían a la empresa Dramiston Limited en cuentas bancarias del Guaranty Trust Bank Limited y el RBC Royal Bank, ambos en Bahamas, relacionadas a Carlos Pareja Cordero. Para la ex fiscal general del Estado, Mariana Yepes, son piezas claves para retomar las investigaciones. ¿Por qué razón el señor Pareja sigue en el Perú? ¿Qué proceso se le está siguiendo a él para que él se esconda de la justicia? Debería llamar al doctor Vaca para que él también comparezca y declare cuál fue la intención o cuándo se supo. Cuando el doctor Mera, él viajó al Brasil, ¿con qué objeto? Habría que preguntarle a la Fiscalía, tanto a la de Galo Chiriboga como luego a la de Vaca, por qué no se actuó para en base a eso recuperar el dinero como prueba absoluta de los vínculos que ha habido. Gestiones de acuerdos de cooperación eficaz realizados por el gobierno anterior que varios actores cuestionan. Las declaraciones que se dieron en esa época yo creo que responden precisamente al abanderamiento que tenía el país, el gobierno, de aparentar que había lucha contra la corrupción, que los contratos eran transparentes y hemos visto que no. Un sistema diseñado para tapar la corrupción y claro, para que digan, hacen obras, pero resulta que por el precio de 3 hicieron una. La corrupción también es hacerse de la vista gorda, cuando es uno de los amigos el que roba, el que trafica influencias, el que usa su puesto para hacer más plata para él o para beneficiar a amigos agnados y cognados. Eso también es corrupción. Las delaciones de los exdirectivos de Odebrecht han llevado a la actual Fiscalía General del Estado a pedir a Brasil información que hasta ahora se desconocía. Mientras sobre el caso de Alexis Mera, en su cuenta de Twitter recalcó que no está liberado de investigación. Mariuxi Buenaño, Telediario. Ayer lunes inició el juicio en contra de 2 personas por el secuestro del activista político Fernando Balda. Su abogado defensor afirmó que ya existe un acuerdo con Fiscalía en torno a la pena. En este caso también está involucrado el expresidente Rafael Correa Delgado, quien no será juzgado por encontrarse fuera del país. Previo a la instalación de la audiencia de juicio, el abogado de los procesados Raúl Chicaiza y Diana Falcón solicitó acogerse al procedimiento abreviado. Pese a que no hubo oposición de Fiscalía ni de la acusación particular, el Tribunal Penal rechazó el pedido aduciendo que no es la instancia pertinente. El pedido de la defensa radicaba en una cuestión esencial, celeridad procesal. Si en cooperación eficaz nosotros fuimos quien entregamos todo el arsenal probatorio que tiene la Fiscalía General del Estado, pues vamos a estar en una audiencia de total pasividad por parte de la defensa, porque no vamos a controvertir absolutamente nada. Una vez instalado el juicio, la fiscal Ruth Palacios indicó que demostrará la autoría de los 2 procesados en el plagio de Fernando Balda en Colombia en 2012, quienes según su hipótesis recibieron órdenes del exmandatario Rafael Correa y del exsecretario de Inteligencia Pablo Romero Quesada, para quienes se suspendió la etapa de juicio por estar fuera del país. Diego Chimbo señaló que en esta fase se probará el contenido de la cooperación eficaz obtenida por sus clientes y que ya existe un acuerdo con la Fiscalía para la reducción de la pena de los exagentes de inteligencia, quienes llevan 10 meses y medio con prisión preventiva. Como se verá en los alegatos finales, por la cooperación eficaz realizada, que se solicitará una pena de 12 meses. De su lado, la defensa de Balda señaló que está en trámite el proceso de extradición del exsecretario de Inteligencia Pablo Romero y para cuando retorne él y el exmandatario se efectuará una nueva audiencia de juicio. Tendremos ya con este proceso demostrada la materialidad de la infracción y tendremos solamente que discutir en esta audiencia la responsabilidad de estas 2 personas. Pero si es que vienen acá al Ecuador... Más de 40 testigos fueron convocados para este juicio. En la primera jornada se escucharon los testimonios anticipados de los procesados, en los que relatan cuál fue la cadena de mando y que recibieron recursos del Estado ecuatoriano para los gastos de estas operaciones. Olga Velasco, Telediario. Y para este 7 de marzo se difirió la audiencia preparatoria de juicio en el caso de Juliana Campoverde, joven que desapareció en 2012. De esta forma se espera contar con la presencia de la fiscal del caso, Mayra Soria, quien fue suspendida por el Consejo de la Judicatura Transitorio.
Hasta la sala de sorteos de la función judicial de Pichincha en el centro norte de Quito acudió la doctora Mayra Soria junto a su abogado, con quien presentó una acción de protección y medida cautelar con la finalidad de dejar sin efecto su suspensión en 30 días como fiscal. Y que se me reintegren mis labores de mis funciones como fiscal. Soria fue suspendida el 24 de enero por un caso de 2013, en el que según la judicatura no realizó ningún impulso fiscal. Siempre la he calificado de injusta en el contexto de que una funcionaria pública no puede asumir todas las falencias a veces que el sistema tiene en sí mismo, y como es uno de estos casos de la acumulación de causas. Su abogado defensor señala que varios son los derechos que se vulneran. Principalmente el derecho constitucional al debido proceso, a la proporcionalidad y sobre todo un tema de independencia de la justicia. La fiscal Soria está al frente del caso de la desaparición de Juliana Campoverde, cuya audiencia preparatoria de juicio se efectuará el jueves 7 de marzo. Inicialmente estaba programada para este martes. Sin embargo, por petición tanto de Fiscalía, de la familia de Juliana como del procesado, se difirió. Pero sí nos llama la atención de que esto va a suceder en 2 tiempos, y en los 2 tiempos justamente anteriores a una audiencia importante para el caso. Entonces, la primera vez fue con 3 días de anticipación a la reformulación de cargos del caso, y ahora sucede 8 días anteriores a la audiencia preparatoria de juicio. Siempre consideramos que se debía permitirle a la doctora Soria ser la persona, la fiscal, que sustenta esta audiencia. La defensa de la familia de Juliana explica que el enfoque de género implementado por la fiscal permitió ver resultados en el caso. Jonathan C., pastor de una iglesia en el sur de Quito, es el principal investigado por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte. Aún dentro de la información que le aporta en su cooperación eficaz hay algunas inconsistencias. Entonces, esto lo sabremos denotar ya en juicio. Él mantiene prisión preventiva en la cárcel de La Tacunga. De este caso se desprendió una investigación previa por presunto enriquecimiento ilícito privado no justificado, en donde se investiga a toda la familia de Jonathan. Olga Velasco, Telediario. 13:12. Revisamos más noticias. Los jueces de la Corte Constitucional comenzaron de manera oficial su trabajo al frente de la institución. Se espera que hoy definan a sus autoridades para proceder de inmediato con el despacho de las causas. Precisamente por este motivo nos contactamos con Alex Llanos, quien se encuentra en la sede de dicho organismo. Alex, ¿se conoce ya el resultado de esta primera reunión de los nuevos jueces? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fabricio? Sofía, muy buenas tardes. Pues no, aún no hay ningún resultado de esta reunión, pues los jueces llegaron a partir de las 11:30 al despacho de la Corte Constitucional ubicado en la 12 de octubre, justamente tras terminar el proceso de posesión oficial que se llevó a cabo en la Asamblea Nacional. Allí los 9 jueces y los 8 elegibles que fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana recibieron tanto el juramento así como también la firma de la declaración oficial que los posesiona como los 9 jueces de la Corte Constitucional. Como mencionábamos, ellos llegaron posteriormente a las 11:30 hasta las instalaciones del edificio de la Corte Constitucional, y desde ahí se han mantenido en una reunión que ha procedido de forma reservada. Es a puerta cerrada y aún se desconocen los resultados justamente de quiénes serán las autoridades, el presidente y vicepresidente, quienes se encarguen de la Corte Constitucional a partir del día de hoy, y que tendrán un trabajo muy grande debido a las causas que han llegado hasta este organismo. Se habla de 1.400 más o menos que ingresaron a partir del 1 de septiembre debido a la vacancia de la Corte Constitucional, las que se sumaron a las que ya existían de los jueces anteriores. Total serían entre 13.000 y 14.000 causas las que se encuentran represadas en el organismo constitucional. Justamente sobre ello nosotros conversamos con constitucionalistas sobre cuáles son los retos de este organismo y cómo se debería proceder para el despacho de causas. Veamos el siguiente informe. Los nuevos jueces de la Corte Constitucional llegarán a sus cargos con la tarea de evacuar las causas represadas en el organismo. Solo durante la vacancia que empezó el 1 de septiembre ingresaron más de 1.400 procesos. Y que existen 14.000 causas, de las cuales el 85% corresponderían a acciones extraordinarias de protección. Es por ello que para los juristas consultados hay 2 temas que deben ser modificados inmediatamente para poder operar. El primero es de acción directa en la Corte, reformando el reglamento de sustanciación de procesos, responsable de que
miles de causas estén congeladas ya por varios años. El artículo 8 o 9, me parece, de ese reglamento prevé la figura de la impulsión judicial. ¿Qué es la impulsión judicial? Que se congelan los tiempos, los plazos, hasta que el caso llega a conocimiento del juez. Es decir, era la excusa perfecta de los jueces de la Corte Constitucional para que dilaten la resolución de las causas. La segunda, en cambio, deberá pasar por la Asamblea, pues consideran fundamental la presentación de un proyecto reformatorio a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Que permita, evidentemente, cumplir con los principios y reglas que establece la Constitución y, por supuesto, dar una solución a los ciudadanos tomando en cuenta la realidad procesal que tiene el país. Salim Saidán plantea un tema adicional que debería ser considerado y es el referente a un cambio para la conformación de las futuras Cortes. Yo creo que no es conveniente que las funciones del Estado participen en este proceso. Tiene que ser un concurso abierto, un concurso público en el que postule cualquier persona que tenga formación, experiencia en el ámbito constitucional. Los jueces que se posicionan la próxima semana fueron elegidos para un periodo de 9 años, con renovaciones parciales cada 3, las cuales se realizarán por sorteo. Alex Llanos, Telediario. 13 horas con 15 minutos y como decíamos, hay un tema más que se ha presentado como alternativa justamente para resolver las causas y es una declaración extraordinaria para que justamente los 8 jueces elegibles del Banco de Elegibles sean quienes también participen de la revisión de causas. Pero sin embargo, esto hay que esperar para ver cuáles son las decisiones que se adoptan en el Pleno de la Corte Constitucional, que como decimos está reunida a partir de las 11:30 en el 10º piso del edificio a puerta cerrada. Esperamos también conocer cuáles son las autoridades que encabezarán este organismo constitucional. Esta es la información desarrollada hasta esta hora desde la Corte Constitucional. Nosotros vamos a continuar desde estudios con Fabricio y Sofía en su telediario. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Importante este reporte desde la Corte Constitucional. Así es, vamos a revisar ahora más noticias. 2 medidas deberían adoptar los jueces de la Corte Constitucional para evacuar las miles de causas represadas en la institución. Así lo consideran 2 juristas especialistas en la materia. 365 días transcurrieron desde que los ecuatorianos acudieron a las urnas para pronunciarse sobre 7 preguntas planteadas por el Ejecutivo. Entre ellas la que dio paso al nuevo Consejo de Participación Ciudadana, que si bien es transitorio, tenía como competencia evaluar a las autoridades de control, cesarlas si no cumplieron su trabajo y determinar a sus reemplazos. Un aspecto en que si bien han existido avances, también hay varios pendientes. Y la designación también de la superintendente de compañías. Igual tema pasa con la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo y lo de la Contraloría General del Estado, como es de conocimiento público, ha existido ahí una resolución dejar en stand-by. No obstante, para el vicepresidente del Consejo Transitorio, Eduardo Mendoza, estos pendientes están siendo resueltos. Se lo hace en base a prioridades, como fue lo referente al sistema de justicia del país. Por eso vieron ustedes que la semana pasada y la antepasada nos dedicamos en el mes de enero para hacer tanto la Corte Constitucional, terminar lo de la Corte Constitucional y hacerlo como lo hemos hecho y también el Consejo de la Judicatura. El otro aspecto que tenía asignado el Consejo de Participación Ciudadana es el referente a la lucha contra la corrupción. Y ahí, a criterio del constitucionalista López Cobeña, no se ha cumplido lo que esperaba el país. No ha sacado a la luz más que 2 casos emblemáticos de corrupción, el caso Singue y el caso de la extensión y la vinculación en los procesos de contratación de la Refinería del Pacífico. Mendoza replica esta aseveración, recordando que 1 a 1 el Consejo ha judicializado los temas de corrupción más emblemáticos. Cada 15 días estamos haciendo un caso, estamos llevando adelante y anunciando un caso, ¿no? No tengo el orden exacto, pero tenga la seguridad que están los casos emblemáticos allí. Pues su trabajo continúa hasta que sean relevados por los consejeros definitivos, quienes serán electos el próximo 24 de marzo. Alex Llanos, Telediario. Y luego de un año del proceso de referéndum constitucional y consulta popular, lo que se alcanzó y lo que se adeuda recae principalmente en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, organismo que asegura haber priorizado temas como la independencia de la función judicial. Ajustado y con poco tiempo, así está el trabajo del nuevo Consejo Nacional Electoral que se estrena con la organización de los comicios del domingo 24 de marzo de 2019. El Tribunal Contencioso Electoral tiene 15 causas de apelaciones y objeciones de candidaturas que están pendientes. Son prácticamente 15 nombres
de personas que pueden estar justamente en esa condición y aspiramos que en el menor tiempo posible resolvamos esas. Sin las sentencias de los procesos del CNE no podría ordenar la impresión de las papeletas al Instituto Geográfico Militar. No podría elaborarse esa lista de las personas que están justamente con recursos de apelación o con objeciones de alguna naturaleza para conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, el consejero electoral José Cabrera señala que este proceso inició en las provincias cuyas candidaturas ya están aprobadas. Continúan con el proceso conforme han ido entregando las provincias, se ha realizado una revisión. Esto no afectaría a la campaña electoral que arranca este martes 5 de febrero, es decir, comenzaría sin una lista definitiva de candidatos. Necesariamente todos los candidatos que han sido resueltas las apelaciones, ellos están en total libertad y derecho para hacer toda la campaña. La publicidad de los postulantes se realiza por dos vías. La primera está a cargo del CNE. 35 millones de dólares desde el Fondo de Promoción Electoral de 80.281 candidatos que pugnarán por 11.069 dignidades principales y suplentes. El aporte del Estado para los medios de comunicación en que se realizará la propaganda. La segunda vía es la utilización de los recursos propios de la organización política. El organismo efectuará un control del límite del gasto electoral. En el caso de alcaldes es 20 centavos por el número de electores de la circunscripción. Por ejemplo, el límite del gasto electoral para alcalde de Quito será de 403.658 y para Guayaquil 408.153 dólares. Los candidatos tendrán 45 días para recorrer el país y dar a conocer las propuestas de trabajo a los electores. Valeria Villarroel, Telediario. Más noticias. Luego de casi 6 años, la escuela Río Cenepa, ubicada en el cantón Chunchi, en la provincia de Chimborazo, vuelve a acoger a los estudiantes de esta zona rural. Esta es la primera escuela comunitaria que se reabre como parte de la política de eficiencia educativa que impulsa el gobierno nacional. Los padres de familia apoyan esta iniciativa. La escuela Río Cenepa, ubicada en la comunidad de Tauri, a 14 kilómetros de la ciudad de Chunchi, en la provincia de Chimborazo, vuelve a laborar. Es la primera escuela rural que se reabre como parte de la propuesta del gobierno nacional para mejorar la educación. Hoy llegaron los profesores que ya van a estar, ya son nombrados para esta escuelita. Para las madres de familia, la apertura de la escuela bidocente es positiva, pues elimina los sacrificios que los niños y niñas debían hacer, pues los estudiantes debían recorrer 1 kilómetro para abordar el bus, luego recorrer 5 kilómetros para llegar a su unidad educativa. Ellos ya se atrasan del bus y se queda y vienen andando los muchachos, mis dos muchachos. Los niños se bajaban, venían caminando, pero los libros se mojaban, ellos mismos mojaditos, así llevaban a los niños a Compus, mucho peligro tenían nuestros niños. El pasado lunes, la profesora llegó al lugar con una lista conformada por 31 estudiantes. El próximo jueves está planificada la llegada del presidente de la República para reiniciar oficialmente las actividades educativas en este plantel. A partir del jueves sí ya queda instalada y ya estructurado los niveles, entonces ahí sí ya se trabajará todo el año. Comodidad, menos tiempo de traslado, cercanía a sus familiares, la seguridad de los estudiantes cuentan entre los factores positivos en la apertura de esta escuela. Un poquito sí les llevará a adaptarse con la nueva docente, el nuevo método de estudio, sí, pero nada, digamos así, de que afecte escolaridad del niño. Para Telediario, Gonzalo Parra. Y según el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde la aplicación de la visa electrónica, Ecuador emitió 1.934 documentos. De ese número, al menos un 50% fue gestionado por ciudadanos de Venezuela. Desde finales de enero, Ecuador se convirtió en el tercer país de Latinoamérica y el 25º a escala mundial en aplicar la emisión de la visa electrónica. Según expuso este martes la Cancillería, desde finales de enero hasta la presente fecha, se han otorgado 1.934 visas. La mitad han sido solicitadas por ciudadanos venezolanos. Que esta visa electrónica se dirige incluso y es utilizada frente o a favor de la atención en esta
especial circunstancia de la atención al flujo de migrantes venezolanos tan importante que se ha dirigido hacia nuestro país. Mecanismo implementado que apunta a la reducción de costos en cuanto al uso de sellos y mecanismos de seguridad que le ahorran al Estado en promedio $500.000. De igual forma, hemos creado una plataforma única para que puedan reposar estos trámites. Estamos en el proceso de depuración y en las próximas semanas el ciudadano podrá tener en un solo portal web todos los trámites en una primera instancia de la función ejecutiva. La visa electrónica, se reiteró en esta primera evaluación, se emite con todos los parámetros de seguridad informática. Es importante entender que cada vez existe más trazabilidad, justamente porque esa es la política, de un gobierno digital, de la información, y toda esta información reposa en el registro de datos únicos que mantiene el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? Toda esta información va a reposar ahí. En esta presentación de las autoridades, Ecuador dejó en claro su derecho de establecer los requisitos que de acuerdo a la ley y normativa internacional son necesarios para la seguridad e integridad de sus conciudadanos. El viceministro del Interior precisó en este marco que la exigencia del pasado judicial apostillado para los ciudadanos venezolanos generó su impacto, pese a los últimos cambios adaptados en los últimos días. En días previos quizás ha existido un decremento de más o menos del 30% para hacernos una idea. Javier Ceballos, Telediario. Hoy, en Memoria del Futuro, Organic Sorbent, una fibra absorbente de hidrocarburos totalmente reciclada. Bombasoil, un mejorador de suelo a base de estiércol de gallinas. Y Plan Z, un material biodegradable que busca reemplazar la espuma Flex. Las buenas ideas están en Memoria del Futuro. Hoy, a las 22 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Las historias continúan. Y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita la Hernia. Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de Espumilla ahora? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gusta hacer esto? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador, todos los sábados a las 19 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Cine.es presenta un documental sobre Augusto San Miguel. Yo lo conocí cuando él era todo. Él era hombre orquesta. Que él vestía de blanco. Iniciar pomposamente una empresa que la denominó Ecuador Film Company. El pionero, el precursor del cine nacional. Era el que financiaba, ponía el dinero. Él fue director artístico. Y la leyenda detrás de sus películas. Este hombre se enterrará con su propia obra. Que vemos aquí, o sea, Augusto San Miguel. Próximo domingo, 22 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción, junto a Ecuador TV. 13 horas 27 minutos, gracias por estar con nosotros. La aplicación de la ley para erradicar la violencia contra la mujer convocó a distintas autoridades en la Asamblea Nacional para dar seguimiento al cumplimiento de esta normativa. Los últimos asesinatos y episodios de violencia contra Diana Carolina en Ibarra o Marta en Quito incentivaron a los legisladores a instalar esta mesa técnica de seguimiento al cumplimiento de la norma. Que un tema normativo no es. Aquí lo que veo que el problema es la aplicabilidad. Desde la Secretaría de Derechos Humanos se informó que se ha desarrollado una cruzada por la erradicación de la violencia de género, en donde se han articulado acciones con distintas entidades. Se han realizado 23 cruzadas por la prevención y erradicación de la violencia. Aunque el titular del organismo, Ernesto Pazmiño, reconoció que existe la necesidad de involucrar en las políticas públicas a todos los niveles de gobierno. Y ese es el reto ahora, conformar el sistema nacional integral para prevenir y erradicar la violencia. Lo dice la ley. María Fernanda Pacheco, presidenta del Patronato San José, llegó a la Asamblea con una propuesta novedosa: que los recursos que se destinan a los concursos de belleza sean redireccionados a proyectos de atención a mujeres y niñas. Y que esos recursos sean reasignados inmediatamente para la apertura de centros de reparación
y de atención a víctimas de violencia sexual. Precisamente este lunes, los familiares de Diana Carolina junto a su abogado fueron recibidos en la mesa de seguridad. Allí su tío dijo que como familia quieren que se haga justicia. Eso es lo que queremos nosotros que se esclarezca. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué hizo el Estado? Y su abogado cuestionó el accionar de la policía que durante 90 minutos no pudo neutralizar al victimario. Si la policía actuaba con diligencia y dentro de su cuidado, dentro de sus obligaciones, como le manda la ley, Diana Carolina no estaba muerta. Alexis Moncayo, Telediario. Y un párroco de la iglesia de Guápulo, en el centro norte de Quito, es investigado por una presunta agresión sexual contra 2 menores de edad. El religioso está detenido. Estos son los reclamos a sacerdote de parte de los padres de las menores y moradores del sector de Guápulo en el norte de Quito. Grabaron la situación que vivieron el sábado en la noche. Piden explicaciones. El religioso fue golpeado. Una niña de 10 años contó a sus padres que fue tocada en sus partes íntimas y que el agresor intentó besarla. Era realmente el cura de Guápulo el que estaba siendo enfrentado por la familia de una niña que al parecer decía que él la había tocado de alguna manera y el cura decía que él solo le había hecho cosquillas. Esto habría ocurrido detrás del templo. Según Daniela, las explicaciones que ofreció el sacerdote en medio del tumulto fueron contradictorias. Entonces ellos decían, ¿por qué te llevaste a la chiquita? ¿Por qué te la llevaste allá? Entonces él decía, yo les llevé solo para preguntarle algo, solo me llevé para preguntarle algo. Pero de lo que entiendo, esto pasa en plena clase de catequesis de los niños, ¿no? Pero este caso no sería el único. La hermana de la menor de 14 años habría vivido una situación similar. La ministra del Interior, María Paula Romo, confirmó que el religioso tiene prisión preventiva. Por lo cual, al tratarse de un delito flagrante con la denunciante y la niña afectada, se procedió a trasladarla a una unidad de flagrancia. Romo escribió en su cuenta de Twitter: sociedad y Estado vigilantes para que se den las más duras sanciones para agresores sexuales. Sabemos que eso es no solo un pecado del cual uno pide perdón a Dios y se golpea el pecho, es un delito, perjudica a una persona, debe ser denunciado. Señala que las investigaciones deben determinar qué ocurrió y las responsabilidades. Es una persona que tiene alguna falla seria y puede ser de daño para la sociedad. Lamenta que estos escándalos ocurran en la iglesia, un lugar donde los fieles acuden en busca de ayuda. Con la iglesia hay que ser más rigurosos porque debe ser una entidad que debe presentar ejemplos que hagan creíbles sus palabras. Si empieza a faltar la iglesia en este sentido, se cae al suelo la credibilidad. Asegura que debe existir una reparación para las víctimas y hace un llamado a quienes están al frente de las iglesias. Deben ser un ejemplo. Valeria Villarroel, Telediario. Y precisamente la Orden Franciscana del Ecuador emitió un comunicado ante lo ocurrido con el sacerdote de la iglesia de Guápulo, acusado de intentar abusar sexualmente a una menor. En dicho comunicado se afirma lo siguiente: condenamos estos hechos execrables de la manera más vigorosa, nos solidarizamos con la preocupación que aqueja a la familia de esta menor y estamos abiertos y dispuestos a colaborar con la justicia para la respectiva investigación. Como Iglesia Católica estamos comprometidos con la firme decisión de seguir trabajando para erradicar todo abuso físico, psicológico y sexual que pueda darse al interior de las familias y en las instituciones de cualquier índole. Vamos con más temas. En Guayaquil, vidrios rotos, paredes colapsadas y fisuras en domicilios quedaron como evidencia del sismo de 6 grados registrado el reciente lunes. 2 personas resultaron heridas hoy tras la caída de muros debilitados por el movimiento telúrico. En el centro de Guayaquil aún se pueden observar los rezagos del sismo de 6 grados. Los vidrios de esta vieja bodega de 2 pisos ubicada en Vélez y Pedro Moncayo permanecen regados en la calzada, mientras circulan los transeúntes. La gente gritando, empezaron a caer los vidrios del edificio que está un poco abandonado, pero ahí siempre viene gente y yo fui el que recogí los vidrios. Estaba pasando una persona que si no se quita le cae encima. Mientras que en el sector de la 29 y Rosendo Avilés, en el suroeste de Guayaquil, la mañana de este martes iniciaron los trabajos de demolición de la vivienda que presentó fisuras y grietas tras el sismo de este lunes.
La demolición se realizó ante la mirada de los moradores del sector, en el que se cerró parcialmente la vía al tránsito vehicular. Hay 15 personas, obreros de obras públicas, de la Dirección de Obras Públicas. Aquí máximo demora unas 3 horas. La demolición tiene que ser total, porque la casa está mal estada completamente. Por el momento no sé qué va a pasar con nosotros, porque usted ve la vivienda está quedando prácticamente a la deriva y esta zona de noche es un poco peligrosa. En otro punto de Guayaquil, exactamente en Esmeraldas y Ayacucho, 2 personas resultaron heridas con pronóstico reservado tras el colapso de 2 muros de una vivienda que estaba en proceso de demolición. Ellos han tenido una planificación, de lo que han manifestado no tenían en cuenta que una de las paredes ya estaba débil, que posiblemente pudo haber sido por el sismo de ayer. El sismo de lunes dejó además otras edificaciones parcialmente colapsadas en las parroquias Puná y Tenguel de la provincia del Guayas. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Neonatos de 24 semanas de gestación en adelante son atendidos en el área de cuidados intensivos e intermedios del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. La Casa de Salud es la única en la provincia del Guayas que cuenta con atención para embarazos de alto riesgo. Son cerca de 300 nacimientos que se registran al mes en este hospital. De ellos, un 20% reciben cuidados intensivos neonatales. Las condiciones son similares, aunque varían las causas. Las embarazadas que recibimos aquí son embarazadas que tienen, por ejemplo, preeclampsias, diabetes gestacional o comorbilidades, por ejemplo, a veces madres que tienen problemas de cáncer, se embarazan a veces pacientes con hipertensión pulmonar. En esta área, las madres deben tener un contacto directo con sus bebés. Es el caso de Evelyn Vázquez, quien llegó con su niña desde Galápagos y ahora, más recuperada, aplica el apego con el sistema canguro. El bebé le ayuda a ganar peso. También siente el corazón, se lo pone en la orejita del bebé para que el bebé escuche. Y a mí, a estar más, sentir el amor de madre, ¿no? Cuentan con personal capacitado para mantener a las madres informadas de los avances de sus pequeños y generar la tranquilidad que se transmite al bebé. Al igual que yo, muchas mamás nos sentimos confiadas de saber que nuestros bebés están siendo monitoreados las 24 horas del día. Entonces eso es muy satisfactorio para nosotros, saber que están recibiendo la atención oportuna. Un bebé prematuro se registra al nacer antes de las 37 semanas de gestación. El objetivo es preservar la vida del niño y su madre. Por ello, cuando se debe interrumpir el embarazo, la gestante recibe acompañamiento para este proceso. Hace una entrevista a la mamá, donde el psicólogo le conversa, de todo, y conjuntamente con el neonatólogo, conjuntamente con el perinatólogo, qué es lo que realmente puede suceder durante su hospitalización. La Organización Mundial de la Salud indica que es importante que la mujer embarazada debe tener durante su gestación un máximo de 10 controles médicos y un mínimo de 5, los mismos que ayudarán a evitar cualquier tipo de riesgos durante este periodo. Guadalupe Ayoví, Telediario. La empresa AA se dedica a hacer salsas, todo tipo de desarrollos alimenticios. Hicimos la inversión gracias a Banca Ecuador. Hemos logrado nosotros ampliarnos en maquinaria, en infraestructura. En este momento, 6.300 millones de dólares han sido entregados en créditos. Debemos seguir propiciando que principalmente los pequeños y medianos empresarios, las personas que trabajan en economía popular y solidaria, sean los beneficiarios mayores. El gobierno es clave para los emprendedores y empresarios del país. El gobierno de todos. Autorización número 0136. CNE. Elecciones seccionales 2019. Fanático como tú. Comparte la emoción. En un mundo de opciones limitadas. La mujer debe caminar siempre detrás de su esposo y debe respetarlo. Ese es el papel de la mujer. Ojara Itoko quiere forjarse su propio camino. Voy a ser carpintera. ¿Qué? Así es, y lo haré para poder ser una daikokata. Una telenovela de éxito mundial llega a Ecuador TV. Clavel, gran estreno. Lunes 11 de febrero, 21 horas. Por Ecuador TV.
Comparte la emoción. Noticias internacionales, la ayuda humanitaria internacional para Venezuela comienza a movilizarse. Se enviarán medicinas, alimentos y enseres de primera necesidad. El cargamento de Estados Unidos será recibido en 3 centros de acopio ubicados en Colombia, Brasil y otro en una isla del Caribe. El traslado de las primeras toneladas de la asistencia se habría iniciado ya por vía terrestre, desde la capital colombiana hacia la ciudad fronteriza de Cúcuta. Vamos a apoyar desde Cúcuta con el apoyo humanitario en víveres, enseres, medicinas y todo lo que se requiera, y tendremos en Colombia uno de los 3 centros de acopio de ayuda humanitaria que recoja el apoyo de la comunidad internacional. En Puerto Rico, un grupo de venezolanos recolectó ropa, medicinas y artículos de primera necesidad con el fin de enviarlos a las personas más necesitadas de su país. Las iglesias tendrán un rol fundamental y brindarán apoyo a las ONGs dentro de Venezuela para lograr la repartición de dichas ayudas. Son las instancias que van a estar canalizando. En este caso, la Asamblea Nacional lo que está haciendo es organizar toda la ayuda humanitaria que ha ofrecido el mundo. Además, casi de 80 millones de dólares han sido donados por Estados Unidos, Alemania y Canadá para en algo apalear la crisis social y económica en Venezuela. Hoy Canadá da un paso más y anuncia 53 millones de dólares para atender las necesidades más importantes para los venezolanos en el terreno, incluidos los casi 3 millones de refugiados. A esto se suma una ayuda de 5 millones de euros más por parte de la Comisión Europea. El puente internacional Las Tienditas, que conecta Táchira en Venezuela con el norte de Santander en Colombia, será el punto de recepción de ayudas humanitarias provenientes de la cooperación internacional. Según medios colombianos, un avión habría llegado a la mañana de este martes a Bogotá y en las próximas horas estaría aterrizando en el primer punto de acopio. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y en tanto, la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Organización de Naciones Unidas informaron que no pueden participar en la entrega de asistencia humanitaria internacional a Venezuela desde Colombia, si no hay un acuerdo previo con esas entidades. Y mientras la comunidad internacional apoya la entrega de ayuda humanitaria para los venezolanos, Nicolás Maduro la sigue rechazando. En una entrevista a RT, Maduro calificó la entrega de insumos como un show político. Es un show político. Todo lo que han llamado la ayuda humanitaria. El imperialismo no ayuda a nadie en el mundo. A nadie. Dime en qué lugar del mundo han llevado ayuda humanitaria. Lo que han llevado es bombas. Bombas para destruir Afganistán, Irak, Libia, Siria. Más noticias internacionales. El presidente de Bolivia, Evo Morales, visitó la zona en la que se registró el deslizamiento de tierra que deja hasta el momento más de 15 muertos. El mandatario anunció medidas de trabajo para restablecer la normalidad en la zona. La cifra de fallecidos tras los 2 deslizamientos de tierra ocurridos el pasado fin de semana en una carretera en el departamento boliviano de La Paz subió al igual que el de los heridos. Según las autoridades, en el lugar trabajan 100 efectivos del grupo de rescate de la policía, quienes son relevados cada 24 horas. Y también se ha habilitado una línea telefónica para hacer denuncias sobre personas desaparecidas en la zona. El presidente Evo Morales acudió al lugar para supervisar las tareas de rescate y la evacuación en helicópteros de los heridos. Esta solución va a tardar. Es un problema estructural, un problema geológico. Usted está viendo la prensa, esto puede levantar en 2 o 3 días, pero va a seguir bajando desde arriba. Duele mucho al ver que un carro ahí adentro botado. Después de que pase, se resuelva y contactarnos para ayudar, cómo podemos ayudar a las familias que han perdido su vida, sus carros. Las muestras de solidaridad no se hicieron esperar. El primero en pronunciarse fue el secretario de la OEA, Luis Almagro. Nuestras más sentidas condolencias al pueblo de Bolivia y su gobierno por las pérdidas humanas de las últimas horas en el municipio de Caranavi y todos los afectados por la tragedia ocurrida. Las intensas y prolongadas lluvias han ocasionado la crecida de ríos y otros derrumbes en varios departamentos del país, como Beni, Santa Cruz y Chuquisaca. ¡Llamen a los bomberos! Fernanda de la Bastida, Telediario.
Y los abogados defensores en el caso de El Chapo, Ángel Eduardo Valerés y Jeffrey Lichman, acuden al Tribunal Federal de Estados Unidos en Brooklyn, donde el jurado se reúne por segundo día consecutivo para seguir con las deliberaciones en el proceso por narcotráfico contra el mexicano Joaquín Guzmán Loera, después de más de 3 meses de juicio. Y el Papa Francisco partió hacia Roma al terminar su primera visita a la península arábica, cuna del Islam, donde encabezó una multitudinaria misa y agradeció a las autoridades su cálida acogida. El Papa salió del aeropuerto presidencial de la capital tras 2 días de visita, donde fue parte de un diálogo interreligioso. En la audiencia de este lunes, el sumo pontífice llamó a la convivencia y a la paz entre los hermanos de todo el mundo y de todos los credos, asegurando que no hay más opción que construir un futuro juntos. Y los países asiáticos celebran por todo lo alto la llegada del año del cerdo, símbolo de abundancia, prosperidad y fertilidad. Este nuevo año lunar comienza cumpliendo tradiciones ancestrales. Los habitantes del país más poblado del mundo se reúnen para dejar atrás el invierno y celebrar la llegada de la primavera con un festival cargado de luz y color. La bienvenida se da con numerosos festejos para celebrar la llegada del despreocupado y generoso cerdo, 12º símbolo del horóscopo que sustituye al alegre pero conformista perro. Cientos de creyentes, simpatizantes y curiosos se acercaron al Templo del Lama en Pekín desde las primeras horas de la madrugada para acompañar a los monjes tibetanos en sus ofrendas y oraciones, componiendo una de las ceremonias religiosas más icónicas de las que se celebran en todo el país para recibir al Año Nuevo. Los feligreses, pese a las temperaturas que llegaron a los 10 grados bajo cero, esperaban pacientes su turno para acceder al recinto, prender sus inciensos y reverenciar a las deidades budistas que adornan el santuario. Por ser un año terminado en 9, su elemento es la tierra, y los nacidos en 2019 también se caracterizarán por la tolerancia y la persistencia. Fernanda de la Bastida, Telediario. Amigos, volvemos con más noticias. Se inició la entrega masiva de sellos identificativos para vehículos que usan o trasladan a personas con discapacidad. Además, espera crear conciencia sobre el respeto a los parqueaderos identificados para uso exclusivo de este grupo. Este adhesivo colocado en la parte superior derecha del parabrisas indica que el vehículo es conducido o traslada a una persona con discapacidad. Carlos Villavicencio es uno de los cientos de usuarios que ya lo solicitó. El sticker me permite tener el estacionamiento cerca de los sitios donde voy porque yo tengo dificultad en movilizarme. Hemos tenido una acogida de 527 stickers ya inscripciones, hay otros 100 que se siguen puliendo y vamos avanzando. Esto está establecido de manera indefinida. Según Javier Torres, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, alrededor de 45,000 personas podrían acceder a este sello. Para que permita tener claramente la identificación de que ese vehículo puede hacer uso del parqueo en centros comerciales, en las áreas establecidas de los municipios, en los hospitales. Luis Pillalpa relata que no siempre los parqueaderos para personas con discapacidad se respetan. Tengo una discapacidad física, soy amputado la pierna y es difícil encontrar un sitio cómodo para poderse parquear, ya que hay espacios que son preferenciables para personas con discapacidad y son utilizados por otras personas que no tienen discapacidad. Según Álvaro Guzmán, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, en estos casos le corresponde a los agentes emitir la multa correspondiente. El artículo 391 del COIP establece que las personas que utilicen mal estos espacios tendrán una sanción del 10% del salario básico unificado y 3 puntos de reducción en la licencia. Los sellos identificativos se pueden solicitar en la página web del CONADIS y luego de 15 días son emitidos por la Agencia Nacional de Tránsito. Para los usuarios no tiene ningún costo acceder a este beneficio. Hasta el momento se han